Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista aquí en soychile.cl. En esta ocasión vamos a hablar con Carlos Jorquera. Él es nutricionista deportivo con amplio y connotado currículum, el presidente de la Sociedad Chilena de Nutrición Deportiva, asesor de deportistas de alto rendimiento, entre varias otras cosas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Francisca, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, de lo que vamos a hablar es que de a poco se está reactivando el rubro del deporte y acompañado de eso se hace necesaria una buena nutrición. Sobre todo porque en el alto rendimiento la nutrición puede marcar una diferencia. Eh, entonces, para partir de lo más general, te quería preguntar qué es lo que hay que tener en cuenta sí o sí cuando hablamos de nutrición deportiva. Mira, el contexto de la nutrición deportiva lo que busca primariamente es generar un soporte nutricional para la carga de entrenamiento que tienen los deportistas. Entonces, tenemos que tener claro que los deportistas de alto rendimiento, que es lo que tú señalas, participan o tienen tipos de entrenamiento cíclicos, ya un entrenamiento básico, un entrenamiento específico y un entrenamiento competitivo. Por lo tanto, nosotros vamos viendo de acuerdo a esas etapas cómo los podemos apoyar desde el punto de vista de la nutrición, alimentación, desde el punto de vista de la hidratación, desde el punto de vista de la suplementación y cómo también ver ayudarlos a mejorar la composición corporal u optimizar la composición corporal dependiendo de lo que hagan. Y ahí hacemos una separación entre los deportes individuales y los deportes colectivos. Ya. ¿Y hay diferencias entre los requerimientos de un hombre, una mujer o un niño y un adulto que sean mencionables? Sin duda, o sea, nosotros por lo que estamos trabajando hoy día es por un concepto que se llama Bespoke Nutrition, que es la nutrición hecha a la medida. Y aquí una nutrición individualizada, porque evidentemente cada uno de nosotros tiene requerimientos diferentes debido a que tenemos un diferente peso, una diferente estatura, tenemos obviamente una edad diferente, y a su vez también nuestros tipos de entrenamiento son diferentes dependiendo de la actividad que realicemos. Entonces, lo que nosotros vamos abordando es tratar de jugar con esa especificidad, dependiendo de primariamente lo que tú dices, o sea, el grupo etario, si es hombre o mujer, claramente hay diferencias ya desde el punto de vista del gasto energético entre uno y otro, pero también tenemos que ser súper específicos en cómo abordar nutricionalmente de acuerdo al gasto energético que están teniendo para cada una de sus actividades. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que cometen los deportistas? Ya no necesariamente que estén en el SEO, en la selección o algo Claro. así, sino en clubes, pero que tienen una carga de entrenamiento semanal considerable. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen? Por ejemplo, querer eliminar los carbohidratos, comer demasiadas proteínas, no sé. Mira, yo te diría que el principal déficit que pudiésemos meterlo como concepto de error es que no se preocupa mucho de la recuperación. ¿Ya? Yo te diría que eso para mí es lo más importante de lo que yo he visto en toda mi carrera de nutricionista trabajando en el ejercicio y en el deporte. No solamente, porque nosotros entendemos deporte aquel que compite y ejercicio aquel que hace un 10K, porque no compite con nadie. Entonces, pero se entrena regularmente, periódicamente, por lo tanto, de a poco van incorporando algunos conceptos de entrenamiento, de alimentación o como sea. Entonces, yo te diría que la recuperación es uno de ellos. Y lo segundo hoy día tenemos una problemática muy, muy importante con los influencers, ya que dan muchas recomendaciones que la verdad no son las más adecuadas en temas de estas restricciones calóricas, de esta eliminación de carbohidratos, por ejemplo. Hoy día está muy de moda las dietas cetogénicas o keto, está Mm. muy de moda, se entiende que ser vegano te hace mejor para rendir más y la verdad es que no es tan así. Ya el ayuno intermitente también se ve como método que te va a ayudar a oxidar más grasa y la verdad es que genera restricción y eso sería todo. Ya lo cual no es un mal método, pero hay que verlo. Entonces, constantemente estamos bombardeados de información y yo te diría que y eso tiene muchos errores cuando no está bien prescrito por un profesional. Entonces, y eso conlleva a que el deportista no pueda cumplir o no cumpla más bien con los requerimientos energéticos de hidratación o el uso correcto de suplementos, ¿te fijas? Entonces, los errores pueden estar determinados por una desinformación, que no lo sé simplemente, o por una mala información. Entonces, y es ahí donde nosotros nos metemos, ahí es donde tratamos de usar un lenguaje más simple, de tratar de irlos acompañando en estas diferentes etapas, de entender que no tienen por qué saber de alimentación y nutrición, porque hay un concepto, una cosa es alimentación, otra cosa es nutrición.
Claro. Entonces, la alimentación es un proceso educable. Educamos en el que comer, qué alimentos elegir, pero a fin de cuentas nosotros estamos pensando en la nutrición de cuánto hidrato de carbono necesitamos que consuman, cuántos gramos de proteínas y aminoácidos necesitamos que consuman, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, yo te diría que los principales errores están en eso, en meterse en dietas restrictivas, de pronto en creerle a algunos suplementos que simplemente no sirven. Hay muchos que sirven, pero hay otros que no. Y, ¿cómo se llama? Y usar más pautas generales que individuales. Ya. Y otra cosa bastante popular es que para aumentar musculatura se tiene que consumir más proteína. ¿Existe un exceso de proteínas? O sea, como ya, o sea, 150 gramos es demasiado, no sé, por decir algo. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que como la ciencia ha ido avanzando en el último tiempo y la nutrición del deporte ha tenido un crecimiento bien grande estos últimos años, las investigaciones, que es lo que nosotros revisamos para poder prescribir, aprender de lo que se hace, muestran que hoy día, antiguamente se hablaba de 2 gramos de proteína por kilo de peso, ya para un sujeto que pesa 75 kilos, ahí están los 150 que mencionabas tú, como para el trabajo de fuerza, pero la verdad es que hoy día las publicaciones muestran que puedes consumir 2,3, 2,5, 3 gramos, incluso hay algunas que hablan de 4 gramos, está hablando más de 200 gramos de proteína al día. Pero cuando hay que aterrizar esos conceptos, que no es algo que uno va a ocupar por un año, sino que cuando tú quieres aumentar la masa muscular de un deportista, aumentas unos 2, 3 kilos, no lo sé, dependiendo de las necesidades, y eso es algo que va a ocurrir en un mes, no es algo que va a ocurrir en 6 meses. Entonces, puedes hacer una dieta hiperproteica mayor a lo que se establecía antes, de estos 2 gramos por kilo, ya en donde vas a usarlo por un tiempo determinado. Por lo tanto, problemáticas desde esa perspectiva, la típica duda, daño hepático, daño renal, etcétera, la verdad es que están bastante distantes. Hoy día se recomiendan unos valores un poco mayores a los que estábamos acostumbrados, pero sí hay una inocuidad en eso y no hay ningún problema desde esa perspectiva. He leído algunos artículos o de repente aparecen libros, algunos nutricionistas lo mencionan, que algunos dicen tienes que preferir las proteínas vegetales por sobre las animales y otros que dicen al revés. ¿Tú qué opinas? Claro. Mira, como te mencioné anteriormente, alimentación es la educación en alimentos y nutrición son los nutrientes que nosotros necesitamos que ingresen a la célula. Por lo tanto, como necesitamos que ingresen aminoácidos, si esos aminoácidos vienen de la soya, que es vegetal, me da lo mismo. Si es que vienen de un trozo de pollo, me da lo mismo porque necesito ciertos tipos de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, sí se señala que hay algunos aminoácidos que son esenciales, obviamente que el cuerpo no produce, ¿ya? Y que están en una cantidad mayor y en los alimentos de origen animal, que se le llama proteínas de alto valor biológico. Por eso hay una defensa significativa e importante a los alimentos de origen animal. Pero hay algunos alimentos de origen vegetal, como la soya y algunos otros, el tofu, que son productos desde la soya, que contienen estos aminoácidos esenciales que pudiesen satisfacer estas demandas. El tema está en que no vaya a comer soya todos los días, ya en una elevada cantidad. Entonces, ahí es donde viene un quiebre en esta relación y por eso siempre están ahí peleándose, que mejor lo animal, mejor lo vegetal. La verdad es que lo que nosotros buscamos es que cumplan con un requerimiento proteico y de algunos aminoácidos esenciales y las fuentes de donde vengan no es muy relevante, ¿ya? Ya. Pero se hace un poco difícil en algunos deportistas que son veganos, no los vegetarianos, ya que los veganos que son mucho más estrictos y más radicales, Sí. ya en donde no ingieren algunos alimentos y la verdad es que difícilmente pueden completar estos requerimientos. Y a grandes rasgos, porque incluso haciendo las subdivisiones que voy a hacer, todos los deportes son diferentes. Claro. Si hablamos de nutrición para deportes de fuerza o resistencia y velocidad, si quieres hacer más subdivisiones tú adelante, Ujú. ¿qué deberíamos tener en cuenta en la nutrición específica para esos deportes? Porque es muy diferente el fisicoculturismo al fútbol, a eso me Claro. refiero. Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros hablamos de nutrición deportiva, cualquier nutricionista que te hable de nutrición deportiva te debiese hablar de alimentación, hidratación, suplementación y composición corporal. Esos son los 4 pilares sobre los cuales nosotros cimentamos nuestro trabajo. De ahí en adelante, como tú bien planteas,
decimos ya, halterofilia. ¿Qué es lo que busca la halterofilia? La halterofilia es un trabajo de fuerza en donde ellos están trabajando al 80, al 90, al 100% de su RM máxima todos los días de su entrenamiento. Es un deporte por categoría de peso, por lo tanto hay que tener cierto control de peso, pero necesitan mucho combustible para poder levantar, obviamente, estos grandes pesos. Por lo tanto, dependiendo de la disciplina, nosotros vamos viendo cuáles son los requerimientos más específicos en relación a los entrenamientos que tienen. Y eso va generando, obviamente, diferencias entre uno y otro, porque un halterofilista es alguien que puede estar en una sala de pesas 2 a 3 horas, pero levantamiento efectivo van a ser 20 levantamientos, ¿ya? Lo cual tiene una muy alta carga, pero de trabajo efectivo esos 20 levantamientos pueden ser 12 minutos. En cambio, tú tienes un ciclista que va a ir a pedalear y puede tener un entrenamiento largo y está 3 horas de trabajo efectivo pedaleando, Mm. en donde nosotros tenemos que entregarle una alimentación durante, por ejemplo, para que él tenga combustible para satisfacer las demandas durante esa actividad. Por lo tanto, van a existir diferencias entre las diferentes disciplinas, pero siempre estamos pensando en estos 4 pilares que te mencionaba. Ver la alimentación, o sea, eso implica el gasto energético que tienen durante la actividad, ver si es posible que lo puedan ejecutar o no, ¿ya? Ver la hidratación, individualizar esta hidratación, ver cuánto pueden ingerir durante, cómo serán sus entrenamientos, si entrenan una vez al día, si entrenan 2 veces al día. Entonces hay disciplinas que son un poco más, no sé si sencillas, porque a veces la gente lo siente como agresivo, pero son de manejo menos difícil. ¿Ya? Claro. En donde tú tienes a un futbolista, que el futbolista entrena en promedio 2 horas al día, ya que tiene un tiempo efectivo de 1 hora y un poquito más, que lo hemos medido y cuantificado. Entonces, sabes que tienen que comer algo antes, sabes que tienen que hidratarse durante y saben que tienen que comer después. Entonces, y el resto del día están descansando o haciendo el resto de sus actividades. Entonces, el tema en particular pasa por nosotros para conocer en sí cuáles son los requerimientos específicos de cada una de estas actividades de acuerdo a los entrenamientos que también generan. Porque uno de los errores que cometemos es que siempre estamos pensando en la competencia, siempre Sí. estamos pensando en el partido, siempre estamos pensando, pero la verdad es que el deportista entrena mucho más de lo que compite. Por lo tanto, la nutrición es sumamente importante también en estos entrenamientos que pueden ser 1 vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día. Y en algún momento mencionaste los suplementos, Ujú. que algunos sirven, que algunos realmente no sirven para nada. Y ¿qué opinas? ¿Hay que tratar de llegar a los requerimientos mediante alimentación o no hay problema con usarlos? Mira, a ver, los suplementos nutricionales vienen desde el área clínica, fundamentalmente, en donde alguien que no podía comer le ponían una sondita, ¿verdad?, para poder incorporar algunos nutrientes. El tema en particular es que como se ve que los deportistas tienen requerimientos elevados, a veces se hace difícil con la alimentación porque hay Mm. que pensar que un deportista de alto rendimiento debiese dormir 8 horas. Entonces tú ya tienes 8 horas intocables. Luego de ahí en adelante, imagínate que él está en el lugar de entrenamiento 3 o 4 horas. Si tú le sumas los traslados, ya tienes 5 horas, tienes 13 horas. Entonces, desayunar, colación, almuerzo, una colación antes de entrenar, una cena, la No hay tiempo digestión para a comer veces, tanto. y claro, y a veces la digestión simplemente no te da, porque hay deportistas que tienen una digestión más rápida, digestión más lenta. Cuando los estás buscando hacer ganar masa muscular, tienen que comer grandes volúmenes. Entonces, los suplementos pueden ser útiles ya en esas instancias. Entonces, y por otra parte, los suplementos se separan en 2 mundos, en aquellos suplementos que nos aportan nutrientes similares a los que contenemos en los alimentos, un batido proteico, un ganador de peso, pero hay otros suplementos que son, por así llamarlos, concentrados, que entran bajo el concepto de ayuda ergogénica, que son concentrados de creatina o que glutamina, ya que la usan pero no está tan certificado, que puede ser cafeína y que pueden ser diferentes elementos, ya que no los vamos a encontrar en esas cantidades en los alimentos propiamente tal. Por lo tanto, pueden ser muy útiles en esa instancia. Y por lo mismo, en estos procesos digestivos, es cosa de hacer pruebas. Si tú te pones a pedalear o a correr y te comes un gel, la verdad es que la tolerancia de ese gel, que no es más que carbohidratos, que glucosa y fructosa, ya azúcar y algo de la fructosa que encontramos en la fruta, ya la tolerancia de ese suplemento es mucho mejor a que te comas un trozo de pan, por ejemplo. ¿Me entiendes? O que te comas una fruta.
Entonces, porque durante el ejercicio buscamos mantener en reposo el tracto gastrointestinal. Entonces, pueden ser muy útiles versus los alimentos. Entonces, es cierto que no todo lo que brilla es oro, pero tenemos que saber dentro de este universo cuáles son los elementos que pueden ayudarnos al rendimiento. Porque la nutrición del rendimiento que busca es eso. Si lo alimentario no nos da la respuesta, tenemos que buscarlo en estos otros elementos que han sido creados con esos objetivos. Y ahí profesionalmente saber discriminar cuáles tienen evidencia científica y cuáles no. Cuáles le harán bien a este deportista y cuáles no. Cuáles los tolera bien y cuáles no. Cuáles son doping y cuáles no son doping, etcétera, etcétera. Entonces, es un contexto bien amplio, pero vamos simplificándolo como para poder ejecutar una muy buena prescripción de suplemento nutricional. Y en esa misma línea de rendimiento hay una pregunta que es súper frecuente, que es ¿qué como o qué tomo antes de entrenar y qué después de entrenar? Exacto. Mira, ¿Qué, qué sugerirías? a eso nosotros le llamamos el concepto agudo. Inmediatamente antes, durante y después. Por lo tanto, lo agudo, uno habla de 1 a 2 horas antes de entrenar, en donde se supone que mis depósitos de energía, de glucógeno muscular, ya los debiese haber rellenado antes. Por lo tanto, antes del entrenamiento voy a comer una pequeña cantidad de carbohidratos de fácil digestión, ya que no molesten el tracto gastrointestinal, que se digieran muy rápido y que se absorban muy rápido. Absorber es pasar desde el lumen intestinal al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo a la célula muscular. Entonces, en eso, si nosotros hablamos de hidrato de carbono simple, ahí está la fruta, jugos de fruta, bebidas isotónicas, geles, barritas, etc. Y tiene un cálculo que se da en general entre 1 y 2 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, o 1 a 1,2 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. La verdad es que hay varias tendencias ahí. ¿Ya? Y te estoy hablando, esto significa, no sé, una bebida isotónica, por ejemplo, y una fruta, ya, o Ujú. una fruta y una barrita de cereal, por ejemplo. Y en el durante también incorporamos carbohidratos, bebidas isotónicas, geles, barritas, y posterior al entrenamiento se recomienda, obviamente, carbohidratos para rellenar el tejido que se gastó, para tener combustible además para ayudar al proceso de resíntesis de tejido, ¿ya? Y una cantidad de proteínas que se habla de 0,2 a 0,4 gramos de proteína por kilo de peso para ayudar en el fondo a restablecer el tejido que se dañó durante la actividad. Porque hay que entender que el ejercicio es un daño, el entrenamiento es un daño, que nosotros tenemos que ayudar a que se repare el tejido que se dañó a través de la incorporación de carbohidratos y proteína en este caso. Entonces, por eso hablamos siempre antes carbohidratos, durante carbohidratos, posterior proteínas y carbohidratos. Y finalmente, como mencionabas en algún momento, la hidratación juega un papel fundamental. ¿Hay alguna medida, como por ejemplo, si es que pesas tanto, deberías tomar tantos ml? O durante el entrenamiento deberías tomar cierta cantidad, por ejemplo. Tal cual, así como nosotros hoy día calculamos gramos de nutriente por kilo de peso, previo al ejercicio también hacemos unas recomendaciones en ml por kilo de peso. Entonces, por ejemplo, un par de horas antes del entrenamiento se recomiendan entre 1,5 a 3 ml por kilo de peso, por ejemplo. Ya durante el ejercicio recomendamos, el cálculo termina siendo muy simple, entre 150 y 200 cc cada 15 a 20 minutos. Ya. ¿Ya? Y terminado el ejercicio, nosotros podemos hablar en particular de, se calcula en relación a la cantidad de peso perdido. Si tú pierdes 1% del peso, te pesas, obviamente antes y después, y hay una pérdida de 1%, 2%, se debiese tomar 120 a 150% ya en cantidad, 1,2 a 1,5 litros por cada kilo de peso perdido. Entonces, esas son las recomendaciones agudas. Si vemos antes, 5 a 7 ml por kilo de peso, pero eso ya es varias horas antes. Entonces, hay recomendaciones que son más específicas, que nosotros buscamos individualizarlas a través de algunos test de pesaje, de ingesta de líquidos, ya, incluso hasta de cuantificación del sodio del sudor. ¿Ya? Entonces, es bien específico y esto va avanzando a pasos agigantados. Muchas gracias, Carlos, por la información tan importante ahora que tantas personas están volviendo a hacer deporte y por tu tiempo. No, ¿por qué? Cuando quieran, aquí estamos. Y gracias también a ustedes que nos están acompañando. Nos vemos en una próxima entrevista.